intestino irritable, una patología también de alta frecuencia en la consulta externa, sobre todo por los datos clínicos que llega a presentar. Es una patología que cabe dentro de los trastornos funcionales digestivos y como tal, pues obviamente la logramos pues encajonar, clasificar y obviamente de alguna manera definir mediante los criterios de Roma. Los criterios de Roma que han ido trascendiendo paulatinamente de ser criterios de Roma pues comunes hasta los criterios de Roma 1, Roma 2, Roma 3 y ahora Roma 4, muy específico para síndrome de intestino irritable, pues ya comentaremos en el transcurso de la clase a qué se refieren estos criterios de Roma que nos permiten, pues obviamente, tener la sospecha diagnóstica y obviamente la integración clínica de esta patología. La causa en realidad, si ustedes consultaron la literatura, pues se comenta que es indeterminada, que es desconocida. Sin embargo, pues existen algunas teorías de hipersensibilidad visceral, el síndrome de intestino irritable posinfeccioso, existe los trastornos de la motilidad intestinal, ya sea un intestino lento, un intestino acelerado, que conlleva precisamente a una de las sintomatologías principales del síndrome de intestino irritable, que es pues los cambios en los hábitos intestinales, es decir, cambios en esas evacuaciones que finalmente pues pudiera integrarnos un síndrome de intestino irritable y clasificarlo con predominio de diarrea, con predominio de constipación o estreñimiento, o el mixto, que obviamente pues implica el determinar el tratamiento a seguir. Yo no quisiera dar más antecedentes de esto. Creo que hay un punto muy importante que a mí me gusta incluir al final de la clase, que son los tratamientos actuales para el síndrome de intestino irritable, además de lo común que llegamos a utilizar de acuerdo al tipo de intestino irritable, que pues sería el uso de inmunomoduladores, que de alguna manera pues hoy por hoy los inmunomoduladores son los que estamos utilizando para este tipo de patología y en general para todos los trastornos funcionales digestivos. Pues sin mayor preámbulo vamos a iniciar la clase, que la vayan cargando por favor. Sí, bueno, ¿ya todos ven la pantalla? Sí, ya se ve. Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar con el síndrome de intestino irritable. Puedes cambiarlo, Mariana. Y bueno, vamos a tener que va a ser una patología crónica fundamental caracterizada por un trastorno del sistema gastrointestinal que se presenta con dolor abdominal y alteración funcional de los hábitos intestinales sin una causa orgánica que lo justifique. Y bueno, este se va a entender, como ya lo había mencionado el doctor, como un trastorno funcional digestivo o TFD, en donde, bueno, se incluyen aquellos síndromes caracterizados por la presencia de dolor o malestar que no son explicados por alteraciones orgánicas o estructurales y que se pueden detectar con métodos diagnósticos disponibles en la actualidad. Puedes cambiarlo. Y bueno, los TFD constituyen el 40% de las consultas al gastroenterólogo y el 12% de las consultas al médico general. En México y Latinoamérica existen pocos estudios epidemiológicos que nos permiten conocer con exactitud pues, las características y también la magnitud de este problema. Pero bueno, en algunos o en los que se han hallado, se ha determinado que este síndrome de intestino irritable tiene una prevalencia del 16 al 21%. Y bueno, como lo había mencionado, además de ser pues dentro de los trastornos funcionales digestivos la primera causa de consulta, también va a ser el primer motivo de consulta como tal, como síndrome de intestino irritable, en un 18% aproximadamente. Y bueno, este síndrome va a ser el más común y se va a presentar en todos los grupos de edad, incluyendo niños y ancianos. Y aunque
bueno, se va a presentar más con mayor frecuencia en personas de edad de 30 a 50 años, con un predominio en mujeres de un 60 a un 75%. Puedes cambiarle, Mariana, por favor. Y bueno, se va a desconocer como tal su etiología y bueno, se cree que es de causa multifactorial, en la que pueden coexistir distintos factores, en donde vamos a tener a los genéticos, en donde, bueno, si bien no hay como una alteración genética específica, se han visto diferencias en la farmacogenética con relación con la respuesta a los medicamentos. Un ejemplo que ha revolucionado el conocimiento de esta respuesta a los tratamientos es el polimorfismo en la proteína transportadora de la serotonina, o SERT, la cual constituye el paso limitante en la acción de la serotonina, la cual es recaptada por el SERT. Y un estudio reciente ha analizado que este polimorfismo del SERT ha reportado que se distribuye en heterocigoto largo corto en 48% de los casos, homocigoto largo en el 35% y homocigoto corto en el 17% de los casos. Lo interesante de esto es que pues se ha visto que los pacientes que tuvieron mejor efectividad en el tratamiento para el síndrome de intestino irritable son aquellos pacientes con polimorfismos heterocigotos largo corto. Por otro lado, pues cambiando, tenemos a los factores traumáticos y estrés, en donde los pacientes informan una exacerbación o un inicio de los síntomas con relación a estos factores, en donde el estrés puede ser real o físico, o puede ser percibido o psicológico. Un ejemplo de esto podrían ser eventos fuertes como la pérdida de los padres o un abuso físico o sexual, en donde se ha visto que son frecuentes en pacientes con síndrome de intestino irritable. También la liberación endógena del factor liberador de corticotropina en el cerebro juega un papel importante en la respuesta colónica al estrés a través de los receptores CRF1. Este CRF estimula la liberación periférica de serotonina, que va a actuar a nivel de los receptores 5HT3, aumentando la motilidad crónica. También vamos a tener factores psicosociales. Informado que los pacientes con este síndrome han recibido mayor atención por sus síntomas gastrointestinales y no gastrointestinales, y a esto lo conocen como comportamiento de enfermedad, en donde se reportan síntomas en exceso para recibir como mayor atención. Ahora sí cambiamos. Y bueno, en cuanto a la dieta, a pesar de que los pacientes frecuentemente informan que sus síntomas son en relación a la ingesta de alimentos, no se ha podido como establecer un alimento específico o alimentos específicos. Pero en algunos estudios se ha visto que los pacientes presentan un mayor consumo de proteínas y un menor consumo de fibra, y que los síntomas van en relación al consumo de crucíferas como la coliflor y el brócoli, también en relación con frutas como el melón y la sandía, en los lácteos, granos como los frijoles y las habas, y algunas bebidas como los refrescos y la cerveza. Y bueno, en aproximadamente un tercio de los pacientes se desarrollan síntomas compatibles con el síndrome de intestino irritable luego de infecciones gastrointestinales, a lo que se va a conocer como síndrome de intestino irritable posinfeccioso, en donde los agentes más comúnmente relacionados van a ser, son virus como el enterovirus, bacterias como el Campylobacter jejuni y el Salmonella. Tenemos también a la Clamidia trachomatis y parásitos como la entamoeba lítica y la Trichinella spiralis. Y ante la ausencia de un factor etiológico universal y un marcador como biológico de la enfermedad, se ha propuesto un modelo multicomponente que incluye factores fisiológicos, afectivos, cognitivos y también del comportamiento para explicar este síndrome.
Los fisiológicos van a incluir la hipersensibilidad del tracto gastrointestinal en respuesta al estrés y a la ingesta de líquidos y electrolitos por parte del intestino. Y en el caso que van más como a la capacidad de sobrellevar la enfermedad, del hecho de tener como un comportamiento enfermizo, también a la nutrición, se enfoca en los medicamentos y también en conjunto ya todo también se enfoca en los afectivos como lo es la ansiedad y la depresión. Y bueno, el síndrome de intestino irritable se ha definido clásicamente con la presencia del dolor o malestar del abdomen asociado a cambios en el hábito intestinal. Y bueno, Manning y colaboradores establecieron 6 síntomas que ocurrían frecuentemente en pacientes con colon irritable, que son los que vemos en el cuadrito, en donde tenemos dolor que mejora con la evacuación, aumento en la frecuencia de las evacuaciones asociadas a dolor abdominal, evacuaciones sueltas asociadas al dolor, distensión abdominal, moco en las evacuaciones y sensación de evacuación incompleta. Se vieron que estos síntomas pues tenían una alta sensibilidad y especificidad para este síndrome y por ello, bueno, como que quisieron perfeccionarlo y se crearon los criterios conocidos como los criterios de Roma. ¿Puedes pasarlo? Bueno, estos, bueno, incluir los criterios de Roma 2 y 3. En los criterios de Roma 2 nos permite clasificar a los pacientes de acuerdo al hábito intestinal predominante, como lo vemos en la tabla. En cuanto a la puntuación, pues vamos a tener un predominio de diarrea o un predominio de constipación. Y bueno, además de esto, también podemos contar con síntomas extracolónicos como dolor o malestar del abdomen superior, pirosis, náusea y vómito. Y otros síntomas como urgencia urinaria, alteraciones en la función sexual, alteraciones del gusto y olfato, fatiga, alteraciones del sueño, cefalea y dolores osteomusculares. Y bueno, la guía de práctica clínica recomiendo utilizar los criterios de Roma 3 para el diagnóstico, en donde vamos a tener que incluir un inicio de los síntomas por lo menos 6 meses antes del diagnóstico, dolor o molestia abdominal recurrente más de 3 días por mes en los últimos 3 meses y por lo menos 2 de los siguientes, que es mejoría con la defecación, se acompaña de alteraciones de la frecuencia de las deposiciones y se acompaña de variación de forma en las deposiciones. Y bueno, el diagnóstico se va a basar en lo que se denomina un diagnóstico positivo, es decir, en la presencia de los criterios de Roma y la exclusión de enfermedad orgánica. También una historia clínica completa permite excluir la mayoría de las enfermedades orgánicas que se presentan con síntomas similares, como lo vemos en el cuadro. Y además se recomienda también la realización de procedimientos diagnósticos mínimos, los cuales incluyen biometría hemática y velocidad de sedimentación globular para descartar anemia o enfermedades inflamatorias. También se incluye una química sanguínea completa, examen general de orina, función tiroidea y finalmente coproparasitoscópicos, seriados y sangre oculta en heces para poder descartar enfermedades infecciosas y sangrado gastrointestinal. Puedes cambiarle, Mariana. Y bueno, no existe como tal un tratamiento específico para el manejo del síndrome de intestino irritable por la falta de pues, el conocimiento adecuado de la fisiopatología del trastorno, pero el tratamiento debe de estar encaminado a la mejoría de los síntomas y también de la calidad de vida. Primero vamos a tener a un tratamiento nutricional, en donde se incluyen diversas estrategias que han demostrado su utilidad, tales como alimentos bajos en hidratos de carbono de cadena corta, que se conocen como FODMAPs,
en donde se incluyen alimentos fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. También fibra, probióticos y simbióticos, y la restricción de alimentos como lo son el café, el alcohol y grasa. Por otro lado, bueno, vamos a tener a los grupos farmacológicos que, como lo mencioné, bueno, van a estar dirigidos pues hacia la mejoría de los síntomas que se estén presentando. Anticolinérgicos o antimuscarínicos derivados de la escopolamina, como el bromuro de butiliosina y la dicicloverina. También agentes anticolinérgicos o antimuscarínicos o antagonistas del calcio derivado del amonio, como el bromuro de otilonio, y agentes bloqueadores de los canales del calcio, como el bromuro de pinaverio. Dentro de los antidiarreicos, pues el más estudiado y utilizado va a ser la loperamida. En el caso de bueno, el uso de fibra soluble y polietilante para pues proveer la mejoría de este síntoma. También dentro de los antidepresivos encontramos a los tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y pues pasarle. Dentro de los antibióticos tenemos a la rifaximina, que bueno, demostró mejoría de los síntomas como distensión y diarrea. Y otro antibiótico que ha demostrado también mejoría de los síntomas es la neomicina, a dosis de 1 gramo cada 24 horas por 10 a 14 días. Y bueno, en la guía recomienda como pronóstico utilizar gravedad de intestino irritable. Ahí creo que no se ve completo para pues, el tratamiento establecido. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Bueno, pues el tema que acaban ahorita de desarrollar, pues bueno, es un tema que resulta en gastroenterología, ¿no? Lo que es el síndrome de intestino irritable, la gente pues, lo llama como colitis, así es como lo manifiestan los pacientes que tienen colitis, que sienten alteraciones en cuanto al dolor abdominal, la distensión, diarreas o estreñimiento, ¿no? Que son los principales, son las dos maneras de presentación, ¿no? Que se puede presentar el síndrome de intestino, ya sean cuadros diarreicos o puede ser estreñimientos intermitentes. Sin embargo, pues bueno, como lo mencionaron los criterios de Roma 3, pues son muy específicos y para poder hacer nosotros un diagnóstico. Sin embargo, pues esto es una enfermedad que es muy frecuente y si se dieron cuenta también tiene que ver mucho con el estado, anímico del paciente como tal, ¿no? El estrés forma un parte de la etiología es fundamental, ¿no? El estrés que el paciente puede llegar a presentar es característico, digamos, que yo puedo considerar que es típico de los síntomas. Yo como coloproctólogo, pues sí, algunas veces me toca hacer
ver este tipo de pacientes, sobre todo porque también cuando veamos ya la clase de patología anorrectal, una asociación que he visto yo que existe con el síndrome de intestino irritable es la fisura anal. Pacientes que tienen fisura anal también tienen una predisposición a tener el síndrome de intestino irritable, o más bien el síndrome de intestino irritable conlleva la formación de una fisura, ¿no? Y todo esto es pues, por las alteraciones propias de la evacuación. Por problemas al evacuar con estreñimiento o diarrea, pues es uno de los factores que predisponen a la formación de una fisura anal. Entonces sí está muy relacionado, ¿no? Lo vemos mucho más frecuente el síndrome de intestino irritable en pacientes del sexo femenino. Sin embargo, no quiere decir que hombres no lo padezcan, ¿no? También he visto muchos pacientes que tienen cuadros de síndrome de intestino irritable y muy severos, ¿no? Ahora, también parte que es fundamental es el estudio, ¿no? Del síndrome de intestino irritable. A veces pecamos de decir, bueno, tiene un síndrome de intestino irritable, tiene una colitis y pues le estamos dando todos los fármacos que ya mencionaron, ¿no? Como se dieron cuenta, pues hay muchísimos tratamientos farmacológicos y cada vez hay más variables, ¿no? Entonces uno puede jugar con muchos medicamentos para tratar el síndrome de intestino irritable, pero a veces como médicos se nos olvida el hacer un diagnóstico oportuno y tratar de descartar otras enfermedades, otras patologías, ¿no? Simplemente en la enfermedad colónica pues se puede confundir con un cuadro de enfermedad diverticular, ¿no? O sea, un paciente que tiene dolor abdominal y que es en fosa ilíaca izquierda, que también es característico del síndrome de intestino irritable, pues puede ser también un cuadro de diverticulitis, una inflamación del colon, una enfermedad inflamatoria intestinal, o inclusive descartar patología de origen maligno, ¿no? Entonces, muchas veces es recomendable parte del protocolo yo considero que es importante, sobre todo pacientes que son ya adultos, pacientes que arriba de los 45 años o 50, pues ofrecerles un diagnóstico por medio de una colonoscopía, ¿no? Para hacer un diagnóstico diferencial y poder descartar algunas otras patologías y obviamente descartar lo más peligroso o lo más importante que sería un cáncer colorectal. Ya al hacer nosotros una colonoscopía, al saber que no tenemos un diagnóstico más grave y sabemos que es una patología ya como tal funcional del colon, pues bueno, ya con toda la confianza, pues vamos a empezar con un tratamiento, ¿no? Y creo que parte fundamental del tratamiento, lo primordial sería darle un tratamiento primero dietético, ¿no? La dieta juega un papel muy importante en los pacientes con síndrome de intestino irritable, cambiar las dietas del paciente e identificar cuál es la dieta que cada paciente pues, va a requerir, porque no existe la dieta secreta o el paciente que llega y que les comenta y dice, deme por favor por escrito, doctor, los alimentos que puedo yo sí comer o no puedo comer. Entonces, eso va a variar de cada paciente, o sea, no existe la dieta mágica que cada paciente va a requerir. Entonces, yo lo que hago es que el paciente identifique realmente, que el paciente realmente identifique cuáles los alimentos que pueden alterar, ¿no? Que le pueden causar algún tipo de síntoma gastrointestinal, ¿no? Hay pacientes que pueden ser intolerantes a la lactosa y les puede producir un aumento en la cantidad de gases o algún tipo de verduras. Entonces, pues cada paciente tiene que identificar realmente cuál es el alimento que le puede estar dando ese tipo de alteración. Entonces creo que es muy importante primero la dieta, la cantidad de agua que deben de tomar es importante, que el paciente esté muy hidratado para que tenga un buen funcionamiento del intestino gastrointestinal. Y pues obviamente los tratamientos y el grupo farmacológico y el tratamiento, pues bueno, va encaminado pues a disminuir parte de la sintomatología, ¿no? Parte de esa sintomatología
de que dependiendo qué síntomas puede llegar al paciente, si puede estar con estreñimiento, puede estar con diarrea, pues ahí vamos a variar el tipo de tratamiento que vamos a proporcionar al paciente. Sí, sí, muy bien. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, te escuchamos. Ok. Muy bien, pues yo agregando nada más a los comentarios, creo que queda muy claro, finalmente con eso se hizo el preámbulo, la introducción al tema y bueno, pues es muy importante. Se menciona la guía de práctica clínica que pues fue diseñada hace algunos años donde se tomaba en cuenta precisamente específico para esta patología los criterios de Roma 3. Hoy por hoy tenemos los criterios de Roma 4 que en realidad pues la única variación es en el sentido de temporalidad. Si ustedes los leen, pues por ahí todavía Roma 2, Roma 3 comentaba que en la sintomatología era presente por lo menos 3 veces en el último mes, durante los últimos 3 meses, era confuso la temporalidad, por lo cual Roma 4 pues finalmente define el dolor y obviamente el descanso de la sintomatología posterior a las deposiciones y esos cambios en los hábitos intestinales, que finalmente pues, nos permiten hacer el diagnóstico clínico como tal. Todos los estudios paraclínicos que pudieran considerarse van encaminados a hacer un diagnóstico diferencial a este trastorno funcional digestivo, que finalmente pues no hay un estándar de oro en el sentido de poder hacer obviamente un diagnóstico preciso, es meramente clínico y obviamente el resto nos permite, como hemos hecho el abordaje en el resto de patologías, pues tanto estudios de laboratorio como gabinete en el sentido de hacer un diagnóstico diferencial de otra patología. Yo voy a centrar prácticamente al tratamiento, que es muy interesante. Creo que nada más agregar a los puntos que mencionaste, pues finalmente de algunos antiespasmódicos, algunos antidiarreicos, algunos medicamentos que nos pudieran funcionar incluso en el síndrome de intestino irritable de predominio con estreñimiento, constipación que utilizamos o llegamos a utilizar incluso algunos laxantes que obviamente pues, nos permiten disminuir la sintomatología del paciente si está constipado o estreñido, que de alguna manera pues mejora con este tipo de laxantes. Lo último que se tenía pues era el uso de los bacteriostáticos, precisamente pensando en esa causa o en esa etiología posinfecciosa y pues hoy por hoy utilizamos regularmente, lo que más se utiliza es la rifaximina, precisamente como elemento bacteriostático. Hay un punto que a mí me gusta incluir en este tema que es obviamente pues el término de los neuromoduladores, que es pues algo en realidad reciente en el sentido de que se tiene pues ya específico, es decir, esto no es una hipótesis, ya es una teoría en el sentido de conocer el famoso eje cerebro-intestino, que prácticamente pues está interconectado por medio de los neurotransmisores, principalmente serotonina y noradrenalina, que la intervención o interferencia en estos neurotransmisores pues viene a mejorar toda la sintomatología, no nada más del intestino irritable, sino en diversos pues alteraciones funcionales, ¿no? Como en la alteración faríngea que puede darse, en la dispepsia funcional, en la proctalgia, por ejemplo, que son trastornos funcionales digestivos muy ajenos al intestino irritable, pero que nos han funcionado unos medicamentos que hoy por hoy llamamos neuromoduladores. Neuromoduladores, ¿por qué? Porque quitamos ese estigma de que de alguna manera pues son los medicamentos que utilizamos de manera común como antidepresivos, que si recordamos esa gama pues tenemos a los antidepresivos tricíclicos, a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, tenemos a los no selectivos que inhiben la recaptura tanto de serotonina como de noradrenalina, vienen también los que llaman atípicos, pero en realidad están clasificados como los antidepresivos tetracíclicos y obviamente cada uno tiene una función en esto.
Regularmente en gastroenterología los utilizamos a dosis bajas, no lo común como antidepresivos. ¿Qué quiere decir? Si hablamos de un tricíclico como la imipramina o la amitriptilina, pues regularmente son dosis que llegamos a utilizar hasta de 75 o 150 miligramos en 24 horas para un problema de depresión. Regularmente empezamos para esta sintomatología de intestino irritable con dosis muy bajas que van desde los 25 y no mayor a 50 en 24 horas, precisamente tratando de pegarle a esa neuromodulación. Y finalmente hemos obtenido una respuesta favorable a toda la sintomatología cuando los medicamentos de primera línea que ya se mencionaron, pues obviamente no tienen un impacto importante en la sintomatología de nuestro paciente. Es muy importante comentar porque hoy por hoy el paciente, pues llamémosle, está mal informado, y es quitar el estigma de estos medicamentos, porque en ocasiones condiciona que posterior a una consulta pues el paciente ni tome el medicamento porque se entera mediante la red o mediante el comentario de alguien que no es médico, pues te están dando un antidepresivo, ¿verdad? En realidad va encaminado precisamente a la intervención de ese eje cerebro-intestino y precisamente a la recaptura principalmente de serotonina y de noradrenalina, que está impactando obviamente en la función. Creo que sería meterme mucho en situaciones que, por ejemplo, para el dolor nos sirven mucho los tetracíclicos, por ejemplo, para la náusea y el vómito acompañado de distensión nos sirven más los inhibidores de la recaptura selectivos de serotonina, como la sertralina es muy utilizada, de fácil adquisición porque no es controlado el medicamento y viene de 50 miligramos, que es fácil partir la tableta y empezar con dosis de 25 miligramos. Regularmente estos medicamentos los habituamos en la noche precisamente para favorecer de alguna manera que no el efecto sedante que puedan causar propiamente por la intervención que tienen, pues obviamente no interfiera en la funcionalidad de nuestro paciente. Ya para otra sintomatología agregada, principalmente flatulencias, náusea o vómito que se pueda presentar, son de mucha utilidad los tetracíclicos, principalmente la olanzapina, aquí la utilizamos mucho en México, y pues obviamente tiene también un impacto importante en la sintomatología. Esto me gusta agregarlo precisamente porque es lo común que ustedes encuentran en la literatura, lo que ya mencionamos, pues la trimebutina, el bromuro de otilonio, bromuro de pinaverio, un sinfín de medicamentos que en realidad no es que no funcionen, sin embargo hay que encajonar a nuestro paciente de acuerdo a la sintomatología, y hoy por hoy pues el agregar precisamente dosis de estos neuromoduladores ayudan mucho. Hay por ahí algunos estudios que también se están utilizando estabilizadores de membrana, como la pregabalina o la gabapentina, para disminuir la sintomatología, principalmente del dolor visceral y algunas alteraciones propiamente como los cambios en los hábitos intestinales. Sin embargo, para que tenga un efecto en esta sintomatología digestiva, se utilizan a dosis muy altas, no comparado con lo que regularmente utilizamos estos medicamentos, que son en neuropatías periféricas, y obviamente pues le produce mucho efecto adverso al paciente, a diferencia del resto de los neuromoduladores, que yo ya los llamo así, no antidepresivos, que ya pues los podemos clasificar como tetracíclicos o los de recaptura de serotonina selectiva o no selectiva, y los tetracíclicos, ¿no? Que de alguna manera pues son los de última generación y ayudan. Hay por ahí otros antidepresivos como son los inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa, que también llegan a utilizarse, sin embargo tienen más efectos adversos, por lo cual no los utilizamos comúnmente para este tipo de trastornos digestivos. Ahora, esto pues ya es una situación mucho de meterse obviamente ya a la especialidad en el sentido de dar el tratamiento. Y como bien lo menciona el doctor, pues creo que la primera línea es meternos al elemento dietético, ¿no? Por ahí necesito que sea revisado, pues obviamente esa dieta libre de FODMAP. Los FODMAP son obviamente la abreviatura de diversos carbohidratos que contienen las dietas de oligosacáridos, monosacáridos, disacáridos, etcétera,
que obviamente pues condicionan un aumento de la sintomatología en el síndrome de intestino irritable. Para fines prácticos son alimentos ricos en carbohidratos, por lo cual, ¿qué se le sugiere al paciente? Que deje harinas, que obviamente no coma, por ejemplo, frutas fermentadas que son altas en FODMAP, y un sinfín de elementos que puedan considerarse como ricos en estos carbohidratos. Los limitamos obviamente a dietas ricas en fibra, sin embargo también no nos debemos ir al otro lado con la fibra, porque la fibra sabemos que fermenta en el intestino. Particularmente hay cinco, yo en la consulta, cinco verduras que pues no que estén prohibidas para el paciente, pero sí limitarlo mucho, como la col, el brócoli, la papa, la calabaza y la coliflor, que regularmente pues fermentan mucho en el intestino. Obviamente hay otros elementos, sobre todo de hoja verde, como la selga, la espinaca, el berro, la lechuga, que no tienen tanto efecto. Sin embargo, como bien menciona el doctor, creo que hay que particularizar cada caso, porque hay pacientes que te dicen, pues a mí con la lechuga me va de lo peor, me distiendo mucho, hay mucha flatulencia. Entonces, prácticamente creo que tener una guía en tu consulta para entregarle al paciente yo lo hago de esa manera, alimentos permitidos y no permitidos, que de alguna manera pues ellos pueden tomar en cuenta, y si obviamente hay algún elemento que tú recomiendes y no lo tolera el paciente, pues inmediatamente lo tiene que suspender. Las leguminosas es muy importante eliminarlas, haba, frijol, lenteja, porque lo mismo fermentan y provocan demasiada flatulencia, que aumenta la sintomatología, que principalmente pues es el dolor y los cambios en los hábitos intestinales. Pues prácticamente es nada más el comentario agregado en esto. Es importante, no se encuentra mucho en la literatura de los neuromoduladores, pero pues es importante que lo conozcan, y pues los criterios de derivar un paciente con esta sintomatología, pues es finalmente los síntomas persistentes, ¿verdad? Que no remitieron, antiespasmódicos, a esos reguladores de canales de electrolitos que obviamente rompen el círculo vicioso del dolor. Y si no responden a tu dieta libre de FODMAP, pues obviamente es el momento de enviarlo a la especialidad con el objeto, pues obviamente de empezar un tratamiento más avanzado, o bien pues obviamente descartar alguna otra situación. Está de más para mí en realidad hacer algún otro estudio si ya descartaste con lo básico, con un coprológico, con un coproparasitoscópico, si es necesario por la diarrea persistente alguna colonoscopía, y que descartes pues algún problema de enfermedad inflamatoria intestinal común, o sea, atípica, como esas colitis linfocíticas, colitis ahí muy particulares que en realidad te provocan síndromes diarreicos. Pues en realidad creo que está de más extender algunos estudios que son innecesarios y le generan un gasto al paciente, y que además no son inocuos, ¿no? En realidad para nuestro paciente. Pues yo cerraría con esto, y pues damos continuidad a las preguntas que se diseñaron para que pues, los conteste el resto del grupo, y obviamente pues, escuchar el artículo. ¿De acuerdo? La primera pregunta es, ¿cuáles son los factores que desencadenan el síndrome de intestino irritable? Bueno, la parte de la dieta, como mencionaron, es algo que desencadena esto, y algunos alimentos pues pueden ser ciertas frutas como mango, sandía, y también, o sea, no solo eso, también algunos vegetales, productos de origen animal, y pues también ciertas leguminosas, pero también algo importante aquí es pues el estrés, y también pues sí, o sea, factores como depresión, ansiedad, y ajá, o sea, no solo es la parte de la dieta, también hay que contemplar todo lo que el paciente está pasando. Por eso es importante también tomar en cuenta obviamente la historia clínica, y también apoyarnos de una escala para medir la ansiedad, que es la escala de Hamilton.
Fíjate que ese comentario es importante porque creo que la terapia también va en conjunto. Algunos habituamos obviamente esa terapia, pues llamémosle conductual y el apoyo con el psicólogo que finalmente pues impacta también en la mejoría de la sintomatología. Se tiene ese elemento por ahí en la literatura del factor emocional que puede agudizar los síntomas y esa terapia pues conductual que de alguna manera nos ayuda, que nosotros no somos expertos en eso, pero tenemos pues, obviamente la alternativa de que se empiece a manejar en conjunto con el psicólogo y encontrar por ahí un elemento que esté disparando obviamente estos síntomas y finalmente creo que es importante. Sí. Ahora, bueno, lo repetimos ya muchas veces, pero ¿cuáles son los criterios que se utilizan para el diagnóstico del síndrome? Son los criterios de Roma y bueno, en eso se clasifican de acuerdo al síntoma predominante. Podría ser bueno, se clasifican en pacientes con predominio con estreñimiento, pacientes con predominio en diarrea. El siguiente es mixto, que incluye ambos, diarrea y estreñimiento, y el otro es no especificado. Y también, bueno, yo había leído que pues parte del diagnóstico también se consideraban los aspectos de las heces y pues para eso se utilizaba la escala de Bristol y en base a esa bueno, o sea, se deben de tomar en cuenta los criterios de Roma, pero también considerar la escala de Bristol para pues catalogar al paciente. Esa escala es la que utilizamos precisamente para definir el punto o el dato clínico de los cambios en los hábitos intestinales. Recuerden que la escala de Bristol pues son siete tipos, ¿no? Que de ahí obviamente pues va la variación que tiene en la consistencia. El tipo 1 pues son las heces más sólidas que pudiéramos considerar hasta decíbalos, y de ahí vamos escalando hasta el tipo 7, que es una evacuación prácticamente líquida. La intermedia, que es la tipo 4, pues es la evacuación bien formada, homogénea, prácticamente como salchicha, que en realidad no está fragmentada, no es pastosa, sino es ese grado intermedio que regularmente se considera como normal, ¿ok? De ahí obviamente tú clasificas mediante esta escala el tipo de deposición que tiene nuestro paciente para de alguna manera pues definirlo y poderlo clasificar con esa clasificación que hemos comentado del predominio constipado, el predominio con diarrea o el mixto, y en base a esa escala pues precisamente lo definimos. ¿Okay? Y bueno, por último, ¿cuáles son los grupos farmacológicos más utilizados en el control del síndrome de intestino irritable? Pues habías mencionado que eran los antiespasmódicos, los cuales pues se subdividían en los agentes relajantes directos del músculo liso, agentes anticolinérgicos y también aunado a estos pues también investigué y también se utilizaban algunos antidepresivos, pero estos eran más como cuando el dolor pues era el síntoma más predominante, y también algunos antibióticos como el rifamixim. Pues incluidos, ¿no? Ahí en general en todos los que mencionamos. Y acuérdense, va muy específico al tipo de síndrome ante el que estamos, ¿no? Porque no mencionaste ahorita antidiarreicos o laxantes, de acuerdo al tipo que nos estamos enfrentando de alteración, y obviamente estos neuromoduladores, que ya no lo llamemos antidepresivos, y estamos pues prácticamente utilizando en el área de gastroenterología. Uh-huh. ¿Puedes cambiarle, Mariana?
Y bueno, ya en base al artículo, el título es La dieta baja en FODMAP es realmente eficaz y segura en el síndrome del intestino irritable, una revisión panorámica. Los autores son Sebastián Domingo y C. Sánchez Sánchez. Y bueno, básicamente se hace un estudio para pues comprobar si realmente es eficaz la dieta baja en FODMAP, que pues veníamos mencionando, y que pues se recomienda para el tratamiento pues del síndrome de intestino irritable. Puedes cambiarle más. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, pues no se dispone como de un tratamiento etiológico para el síndrome de intestino irritable, por lo que pues todas las opciones terapéuticas actuales son sintomáticas. Y bueno, la modificación de la dieta se va a utilizar cada vez pues para controlar los síntomas. Y en 2007 se introdujo una innovación terapéutica de tipo dietético en el manejo del síndrome que se basa en evitar o reducir el consumo de hidratos de carbono y polioles de cadena corta de mala absorción y altamente fermentables, denominados FODMAP. Y pues esto se basa en la hipótesis FODMAP de la enfermedad de Crohn, formulada por Gibson en 2005. Y bueno, la restricción dietética del FODMAP está siendo investigada en el manejo de pues, los síntomas de este síndrome, ya que pues se ha visto que esta restricción reduce la carga osmótica y la producción de gas en el intestino delgado distal y el colon proximal, lo que pues ayuda o proporciona un alivio sintomático en los pacientes con este síndrome. Y bueno, se hizo un estudio como bases de datos donde se realizó una búsqueda en PubMed y Google Académico, en donde, bueno, se eliminaron bastantes registros con el fin, pues, de quedarse con los más esenciales o los que, pues, tuvieran una mejor respuesta ante lo que querían, pues, dar como respuesta. Y, pues, cambiarle a Mariana. En los resultados de esta revisión, pues sí se les hace razonable aconsejar el consumo de esta dieta baja en FODMAP como terapia de primera línea y bueno, siempre y cuando sean puestos por un dietista especializado, teniendo en cuenta que pues tiene una serie de limitaciones y que también su seguridad solo está garantizada en corto plazo, ya que bueno, este estudio solo abarcaba menos de 6 meses y había un estudio que nada más incluía 10 meses, o sea, más allá de 12 meses no sabían o no conocían cómo iba a ser la respuesta, por lo que pues decían que era necesario que se siguieran realizando estudios con pues este tipo de dietas para conocer más a fondo cuáles son los resultados de llevarla a cabo por más tiempo. Y bueno, como comentario, pues debido a que este síndrome es el primer motivo de consulta a gastroenterólogo, pues creo que conocer este tipo de tratamientos puede ayudar a reducir el impacto de este síndrome y de alguna manera pues prevenir también su aparición, por lo que pues es de suma importancia conocer y emplear esta dieta baja en FODMAP como pues lo recomiendan de primera línea y también pues realizar los estudios a largo plazo para pues conocer el impacto que se tiene y pues saber si se tiene un mejoramiento en la calidad de la vida de los pacientes o no. Bien, ¿algún comentario? Considero que, bueno, pues hace el complemento en el tratamiento, que ya mencioné algo de la dieta baja o libre de FODMAP, y pues obviamente es una revisión la que estás presentando, que en realidad pues pudiera generar de alguna manera la línea para investigar un poco más en el sentido del gran impacto que tiene esto en el sentido, ¿no? Yo siempre lo comento también con los pacientes, creo que el apego
hábito dietético adecuado, se tiene pues más del 60-70% del éxito en el tratamiento en los padecimientos gastroenterológicos, ¿no? Y obviamente pues esto es un ejemplo tal cual de esto. Pues algún agregado, algún comentario que se tenga. Bueno, yo leí un artículo, doctor. Lo leí en el Acta Gastroenterológica Latinoamericana y habla sobre, bueno, es otra opción de tratamiento que se está estudiando, es el trasplante de microbiota fetal y es a través de materia fecal, son alrededor de 30 gramos y se mezcla con solución salina y se va a administrar con ayuda de un colonoscopio. Pero bueno, leí que tiene un efecto positivo a corto plazo, entre, bueno, alrededor de 1 a 3 meses, en el 70-85% de los pacientes, pero para que pues mejore o funcione mejor, se supone que tiene que repetirse de manera como regular. Y pues el beneficio que proporciona pues es un alivio de los síntomas y mejoría en la calidad de vida. Y pues ya, o sea, esa sería como mi aportación. Ok, pues también muy discutido, ¿no? Ese tratamiento ahorita, a ver qué opina el doctor Martínez. De alguna manera, creo que el aporte o la modificación de la flora, la microbiota, pues tiene desde el punto de vista diversos implementos como pues precisamente estos bacteriostáticos o algunos antibióticos que pudieran impactar de alguna manera para disminuirla o regularla. Al contrario, hay ocasiones que damos precisamente los famosos lactobacilos, probióticos o cualquier género de estos, precisamente para fortalecer esa microbiota y tenga un impacto en el funcionamiento intestinal y precisamente esta terminología que ahora se utiliza, ¿no? Que por ahí algunos incluso dicen el trasplante fecal, ¿no? Que mediante la colonoscopía, pues obviamente se implementa la instilación de materia fecal, literalmente, para modificar la microbiota, que en realidad, pues para fines prácticos no se tiene, o yo no conozco algún estudio con validez estadística que de alguna manera tenga algún impacto, pero sí, efectivamente lo están trabajando en algún lugar. No sé, Martínez, si tengas algún comentario en relación a esto. Sí, sí, realmente no hay todavía estudios que demuestren el 100% o que sea significativamente estadístico que tenga algún tipo de beneficio. Yo por lo que yo creo es que muchas veces se abusa de el uso de antibióticos. Se abusa del uso de antibióticos cuando un paciente, por ejemplo, tiene un cuadro gastrointestinal o tiene un síndrome de intestino irritable y tiene diarrea, pues muchas veces con el médico general se puede llegar a confundir con un cuadro de una enteritis infecciosa y se llega a abusar el uso de antibióticos, ¿no? Y obviamente el uso de antibióticos en forma crónica, pues obviamente va a alterar la microbiota, ¿no? Entonces, esa es la justificación realmente que se está haciendo la cuestión del implante o el fecal, ¿no? O poner este tipo de terapia, ¿no? Yo creo que eso todavía está todavía no hay evidencia realmente válida para poder decir que es un tratamiento en el cual tiene que realizarse, ¿no? Creo que hablando de lo que es la cuestión del síndrome intestino irritable, como se mencionó en el artículo, creo que lo primordial y la piedra angular en cuanto al tratamiento tiene que ser el tratamiento dietético. O sea, la dieta es fundamental. O sea, creo que es el pilar principal y también conocer, no únicamente hay que conocer al paciente y la historia clínica creo que es fundamental. Los antecedentes del paciente son fundamentales, ¿no? Porque obviamente un paciente que tiene un síndrome de intestino irritable, pues a lo mejor va a tener alguna otra sintomatología asociada a ese síndrome de intestino irritable en el cual nosotros tenemos que darle un tratamiento adyuvante, ¿no? O sea, se relaciona mucho con enfermedad ácido péptica y se le tiene que dar el tratamiento. O pacientes que, por ejemplo, son pacientes que fueron operados, por ejemplo, de vesícula, colecistectomía y
que van a tener una gastritis de tipo alcalina y pues obviamente puede llegar a repercutir también a nivel gastrointestinal y a nivel colónico, ¿no? O sea, muchas veces hay demasiada irritación en la materia fecal, en las heces, y puede llegar también a tener algún tipo de irritación como tal, ¿no? Entonces, creo que lo que se tiene que hacer es hacer un diagnóstico en forma integral, una adecuada historia clínica, conocer todos los antecedentes del paciente y poco a poco ir dándole al paciente pues, un manejo de lo más básico a lo más complejo que ya son los usos de los, eh, de los medicamentos, ¿no? No nada más en un principio, pues darle luego el antibiótico, ¿no? O a veces hay un aumento en la microbiota y hay que hacer disminuir y dar otro tipo de medicamentos en el cual nos puede ayudar también, ¿no? Entonces, como que tiene que haber un balance, ¿no? O sea, tampoco no es todos los pacientes los vamos a manejar de la misma forma, ¿no? A todos. Entonces, cada paciente, acuérdense que cada paciente es diferente, o sea, no existe la enfermedad, sino son los pacientes. Y sobre todo en este síndrome, ¿no? Que este síndrome intestino irritable, por eso es un síndrome, va a tener una variedad de síntomas y signos que cada paciente va a ser diferente y como les digo, se va a correlacionar con otro tipo de patología. Entonces, en cuanto a a lo que comentaban de ese estudio del implante fecal, pues realmente todavía no hay estudios demostrados que tengan una gran utilidad. Bien, pues creo que coincidimos en el comentario, ¿no? No sé si existe alguna otra aportación. Pues creo que no, pero gracias por resolver mi duda. Ok. Hay un buen tema, además de los comentarios que estamos haciendo y artículos que puedan revisarse. Hay una buena revisión en el LANG de gastroenterología y endoscopía digestiva de intestino irritable que finalmente clasifica muy bien el tratamiento. Puede hacerse una buena revisión en esa sección. Obviamente ahí no se incluye este tema de los neuromoduladores que es muy reciente, pero sí hay de alguna manera la utilidad de otro tipo de fármacos que ya se mencionaron aquí, ¿no? Los antiespasmódicos, los laxantes, los antidiarreicos, incluso algunas prostaglandinas que se están utilizando para esto y me gustaría que de alguna manera lo revisaran y pues se hacen los comentarios correspondientes. Pues si no hay más, nos conectamos la siguiente sesión y listo. Yo les comparto en el transcurso del fin de semana los resultados para que los tengan y si hay alguna duda, pues obviamente lo comentamos para que si hay alguna aclaración, pues antes de subir al sistema lo modificamos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Pues agradezco